Amén, iglesia amada, familia, bienvenidos. Vamos a continuar hablando sobre la espera que se convierte en esperanza. Vamos a comprender nuevamente un poquito en la introducción que uno de los aspectos más importantes de nuestra vida en Cristo es esperar. ¿Pero en qué? En Cristo, en Dios. ¿Sabe qué? Esperar el tiempo de Dios. Porque nuestro tiempo está presto. ¿Qué es presto? A reaccionar, a tomar decisiones en cualquier momento, sin pensar, sin estar preparados. Entonces, el Dios de esperanza, la esencia de Dios es esperanza, es esperar. ¿Cuántos años ha esperado por nosotros? Y aún sigue esperando. Él nos ha enseñado la paciencia de esperar. Él espera por nosotros. ¿Y sabe cómo espera? Con fe. Él es la fe. ¿Cómo espera? No con amenazas, no metiéndote temores. Si no vas, si no haces, si te va a pasar esto. No, el amor no es así. El amor conquista. Por eso vamos a contar un testimonio de la conquista del amor a una joven. Y entonces, uno de los aspectos más importantes de nuestro caminar en Cristo es aprender a esperar en Dios. No son mis tiempos, no son tus tiempos, son los tiempos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquel que sus atributos son omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Él lo sabe todo. No está aún tu pensamiento en tu mente, ya Él lo sabe, dice la Biblia. Esto es tremendo. No está aún la palabra en nuestra boca y aquí que ya Él la sabe toda. Entonces Él sabe cuando nosotros vamos a estar preparados para recibir aquello que deseamos y que Dios quiere darnos. Porque el que más quiere es Dios. Pero a veces, bueno, no a veces, casi siempre, los que ponen límite a recibir de Él somos nosotros. Necesitamos, por lo tanto, poder entender la buena noticia de gracia que significa la palabra esperar. Porque ese fue el sueño que me dio. 4 evangelios, 4 estaciones y una voz tan fuerte, tan determinante. Y un 5.º evangelio. Yo, wow, desperté. Esto es herejía. ¿Cómo un 5.º evangelio? Pero Él, con su paciencia, con su sabiduría, comenzó a hacerme entender lo que me estaba hablando y lo que la iglesia necesitaba escuchar. Y me habló, evangelio significa buenas noticias. Sí, como hablamos el anterior domingo, si a tu hijo le salió el trabajo que tanto anhelaba, buena noticia, evangelio. Pero nosotros estamos en las buenas noticias de la obra de Cristo, las buenas noticias del evangelio, las buenas noticias de la obra de la cruz maravillosa que nos dio una nueva vida, una vida con sentido, una vida con propósito. Porque ¿qué pasa cuando Dios nos da antes de tiempo? ¿Sabe qué? Va a pasar como al hijo pródigo. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Un padre tenía 2 hijos y el más joven, dice, el menor, pidió los bienes, deseaba su herencia, pidió los bienes que le correspondían. Y el padre le dio. Pero ahí el Señor me hizo notar algo tan importante. Esa parábola tiene muchas connotaciones, la podemos tocar de muchos lados. Siempre desde la misericordia, de la gracia y del amor de Dios.
pero también la podemos utilizar para este tiempo, para ilustrar cuando recibimos algo fuera de tiempo o antes de tiempo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Recibió todo lo que le correspondía, todos los bienes, lo que él deseaba. Pero ¿sabe qué? La triste noticia, se apartó del que le dio todo y se fue a vivir perdidamente. Y cuando no tenía nada para comer y nadie le daba, porque así está el mundo afuera. El mundo sin Dios es egoísta, vive para sí, están en un desenfreno por buscar realización y placer y se olvidan de lo demás. Y este joven no encontraba qué comer. Se arrimó a una hacienda y lo pusieron a apacentar cerdos, a darle de comer a los cerdos. Y él deseaba aún las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Y con su experiencia de los cerdos, ahí volvió en sí. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado comiendo con los cerdos? ¿Sí o no? Y ahí volvemos en sí. Pero ¿quién nos hace volver en sí? La misericordia de Dios. Volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Esa es una decisión, amados. Me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fue. Y cuando estaba por abrir su boca, el padre lo calló y lo abrazó. Y dijo, traigan el mejor vestido. Le puso un anillo, le puso calzados en sus pies y hagamos fiesta. Maten el becerro más gordo. Él allá alimentaba a los cerdos, pero acá mataron uno para alimentarlo a él. Esto es la gracia, la abundancia de esta vida. Entonces, para iniciar mi primer punto, lo que se perdió en el Edén produjo una humanidad desenfrenada en la búsqueda de realización y placer. Pregúntenme, por favor, ¿qué se perdió? Pregúntenme. ¿Sabe qué se perdió? Se perdió la vida espiritual, todos lo sabemos. Pero ¿cuál es la esencia de esta vida espiritual? La esperanza en Dios. Aquel que no tiene la vida espiritual no tiene esperanza, vive en una desesperanza. ¿Qué se perdió? La vida espiritual. Pero la esencia de esa vida es la esperanza en Dios. Amados, cuando no tenemos esperanza, vivimos tristes o tomamos la decisión de buscar en otras fuentes aquello que perdimos. Entonces, el hombre fue creado para vivir por un propósito, es decir, por una esperanza. La esperanza es la razón de ser del hombre y solo se encuentra en Dios. La verdadera esperanza usted no la va a encontrar en otro lado, por más que se esfuerce. En el Edén el hombre perdió el acceso a esa esperanza. La raza humana, después de la desobediencia de Adán, pudo tener y puede tener objetivos temporales y vivir con un propósito temporal que les dé satisfacción, pero nunca, jamás podrán por sus propias fuerzas acceder a la esperanza para la cual fueron creados, porque solo está en Dios, solo está en la esencia de Dios, solo la da Dios. El alma humana, cuando fue separada de la vida de Dios, tuvo que adaptarse a una nueva condición de existir sin la posibilidad de alcanzar la esperanza en Dios. Hablaba ayer en el Zoom que tenemos de la reunión de ayuno. Por ejemplo, nosotros vemos que hay artefactos que no son útiles, han perdido su utilidad
porque la tecnología ha avanzado tanto. ¿Y qué es lo que hacen esos artefactos que ya están inutilizados? Tienen dos opciones: o quedarse en un lugar ocupando un espacio sin propósito, o ser reutilizados. Pero ¿sabe cuál es el problema de esto? Que van a ser reutilizados, pero no para cumplir el propósito original para el cual fueron creados. Ahorita se utiliza mucho los adornos retro, todos los artefactos esos en desuso, pero ese no era el propósito por el cual fueron creados. Entonces el alma, eso le pasó a nuestra alma, se tuvo que adaptar a vivir sin la posibilidad del acceso a esta esperanza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el hombre? Tuvo que agenciárselas por sus propias fuerzas, sus propias ideas. Por esta razón, la búsqueda de propósito y sentido está en todos los seres humanos. Está en mí, está en usted. ¿Eso es bueno? Es bueno, no estoy diciendo que es malo. Pero ¿qué es lo que no está bien? El por qué lo hacemos. ¿Cuál es el propósito de eso? La autorrealización es una necesidad del alma que perdió la esperanza en el Edén. Al perder su capacidad de poder conectar con la verdadera razón de su existencia, busca sustitutos. El hombre, sin tener una relación con Dios, busca desenfrenadamente el placer personal. No hay problema con disfrutar de las cosas que Dios nos da. No hay problema con disfrutar de las cosas que la vida nos da. No hay problema con disfrutar de tu trabajo, de la familia, de las riquezas que Dios te da o es fruto de tu trabajo. Dios no tiene problema con eso. Eso no es ningún problema en la vida espiritual. El problema es hacer algo, buscar algo para tener placer. ¿Sabe por qué? Porque el placer te lo da Dios gratis. El placer es un descanso de la naturaleza de Dios en nosotros. La esperanza es una sensación de seguridad, de confianza, de descanso, de reposo que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios. Entonces, cuando estamos haciendo algo para buscar lo que Dios nos da gratis, eso siempre nos va a mantener alejados de Dios. Por ejemplo, hablando de la autorrealización, ¿está mal? Jamás, no. Yo mismo estoy sacando ahora una licenciatura, pero el problema sería que al sacar eso mi objetivo sea tener satisfacción, buscar el placer. No me hace falta a mí nada para tener satisfacción o placer. Ya tengo la satisfacción que me da Cristo. Esta es una realidad de la nueva creación. Esto es verdad. Esto es paz. Así no haga esa licenciatura, así no haga nada. Fíjese, los hombres de la Biblia tenían una sabiduría extraordinaria. ¿Qué PhD? Tenían, y la gente se admiraba y decía, ¿quiénes son estos que hablan con tanta autoridad y sabiduría? Estos no son esos hombres sin letras y del vulgo, pero se nota que han estado con Jesús. Esa es la clave. Valorar con quién estás. Valorar dónde estás. Entonces no hay problema en disfrutar de la vida. Dios quiere que disfrutemos. El problema es hacer algo. Y esos aditivos, esos sustitutos ya van cambiando de tono. Ya la gente no encuentra placer en algo más sencillo. Entonces ya se vuelve a otras cosas. Toma alcohol o toma vino, pero ya eso no le satisface, no le produce lo que su alma desea. Entonces ya busca drogas. Entonces ya fuera del matrimonio tiene sexo con otra persona, pero ya no le produce eso. Placer. Y ya mira pornografía. Y se va enrolando en una serie, en una cadena
de situaciones que traen consecuencias. Las consecuencias son estar atados o tal vez tener ídolos. Hay tantas personas que tienen muchas riquezas. O sea, pero ayer hablaba con una persona y le decía, pero a veces las riquezas los tienen a ellos. ¿Notan la diferencia? No es que tienen, las riquezas los tienen a ellos, los controlan a ellos. Entonces, disfrutar la vida en Cristo es maravilloso y Dios quiere que disfrutemos. Y vamos a corroborarlo con la palabra. Dice, en Eclesiastés dice, goza de tu trabajo. Y dice Salomón, y esto viene de la mano de Dios. Es bueno que el hombre goce de todo su trabajo que Dios le ha dado. Goza la vida con la mujer que amas. Es bueno. Pero aquí en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza. Estamos hablando de esperanza. Es ahí la diferencia. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En Cristo o en algo más? Que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Por favor, diga abundancia. En abundancia te quiere dar Dios, te da Dios. Que da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Cuántos años me he esperado? ¿Cuántos años te he esperado? Pacientemente. Y todos los días, minuto a minuto, su espíritu hila fino, trabajando en nuestro corazón y nuestra mente para que podamos entender el valor de este tesoro que se nos ha entregado. Esta vida nueva, esta nueva creación. Usted y yo somos una nueva creación. Una nueva naturaleza hay en nosotros que desplaza por la fe, por la verdad de conocer a Dios, esa vieja naturaleza que ha gobernado el alma desde el principio, cuando el hombre fue separado de Dios por su desobediencia y comenzó a buscar sustitutos. Pero nosotros no somos así, ¿no? Nuestra esperanza está en Cristo. Entonces, mi segundo punto, recapacitar en la verdad libera el alma para entender los tiempos de Dios. Aquí, para contextualizar un poco, el profeta Jeremías estaba en un tiempo muy difícil, un tiempo de persecución, un tiempo de mucho abuso verbal para su vida. Lo metieron en la cárcel y de la cárcel lo pusieron en un pozo de lodo profundo. Iba a morir. ¿Saben qué, amados? Pero el propósito vence la muerte. Cuando hay propósito en Dios, no sé cómo la hace, pero salís del pozo, salís de la cárcel, salís de todo. Y el Jeremías salió porque su confianza y su esperanza estaba en Dios. Pero en esos tiempos su alma se debilitó porque es así. Nos desanimamos al mirar las circunstancias y su alma se debilitó. Y miren lo que dice Lamentaciones 3:17. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero ahí comienza a orar y dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Así estaba la vida de Jeremías. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Pero aquí viene la luz, viene la revelación de la gracia, de la misericordia de Dios para con él, para con nosotros. Y por eso dice, esto recapacitaré en mi corazón. ¿Qué es recapacitar? Es reflexionar sobre algo.
Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Estamos hablando de la espera en los tiempos de Dios. El rey David, en tiempos de persecución para muerte, ¿sabe qué decía? Señor, en tus manos están mis tiempos. Qué hermoso es entregarle a Dios nuestros tiempos. ¿Sabe qué significa eso? Confiar plenamente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pudo recapacitar Jeremías, porque nunca decayeron sus misericordias. El tiempo que te sientas más luchado, más perseguido, con mayor temor, tienes que saber que nunca decayeron sus misericordias. Día a día, su misericordia está para ti. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Qué hermoso, amados. En los tiempos más difíciles, cuando entiendes el amor y la gracia de Dios, vas a decir como Jeremías, voy a esperar, pero no de cualquier manera. Voy a esperar con fe, con gozo, porque lo que se produce en los tiempos de espera es maravilloso. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Cómo esperamos? Necesitamos pasar nuestros tiempos también en comunión con Dios, en oración, leyendo la palabra, porque la palabra es consuelo a nuestra alma. La palabra es vida para nuestra alma. La palabra vivifica nuestro ser. ¿Qué es vivificar? Resucitar lo que está muerto. Entonces, recapacitar en esta verdad nos lleva al tercer punto de poder valorar donde nosotros estamos. Y nosotros estamos en Cristo. Entonces, valorar estar en Él es maravilloso. Y vamos a ver, mi tercer punto, la esperanza restituida en la cruz y el nuevo nacimiento. Eso está en el cuarto punto. Pero para que veamos que la esperanza es una esencia de la naturaleza de Dios, que fue restituida en la cruz para todos aquellos que tienen a Cristo. Usted ya tiene esperanza. ¿Por qué cree que a pesar de tantos embates, de tanto atropello, de tantas circunstancias difíciles, usted se decaerá algún momento, pero luego se levanta, luego está de pie, luego está firme, confiando? Puede soñar, puede reír, porque la esperanza está en usted, en su naturaleza. Entonces vamos a ver cómo se restauró, se recuperó lo que se había perdido. Obviamente por la cruz. ¿Pero a través de qué? 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Implícito en tu nueva naturaleza está la esperanza en Dios. Tienes esperanza. No tienes que buscar sustitutos. La esperanza en Dios, la vida de Dios, su presencia, te da placer, gozo, plenitud, realización. Nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, por medio de la cruz. Nosotros, si hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo y la esperanza nos corona. La esperanza está en nuestras vidas. Pero esta esperanza nos va a llevar a mi cuarto punto. ¿Cuál es el fundamento de esta esperanza? Es Cristo. Debemos valorar estar en Él. Cuando yo estoy en problemas, siempre digo, no me importa, pero estoy en Cristo. Estoy en Él, estoy en Cristo.
pero valorar también los tiempos con Él, valorar los tiempos con el cuerpo, valorar los tiempos en familia. Marcos 3:13 al 14. Después subió, hablando de Jesús, subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Amados, una sílaba cuenta en el Evangelio del Reino. Llamó así. A ti te llamó a Él mismo. Llamó así a los que Él quiso. Tú estás en Cristo porque Él te eligió, porque Él te escogió. Necesitamos valorar eso. Y vinieron a Él y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Un aspecto espiritual que no se ha entendido en nuestra generación de iglesia, podemos decir, es la importancia de estar en el lugar correcto. Jesús llamó y escogió a los discípulos, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Interpretar este pasaje sin entender este principio nos privaría de comprender uno de los puntos más importantes de la madurez. Estar en Cristo, estar en Él. Todavía esto era antes de la cruz, para que estén con Él. Después de la cruz, para que estén en Él. Él está en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, la mente natural y la religión por años nos han llevado a disfrutar más las cosas que suceden cuando estamos en una reunión así. Estamos con la expectativa esperando qué va a suceder. ¿Y saben qué? Y a mí me ha pasado. Y dejamos de disfrutar el estar. Es como que usted esté con su novia y esté preocupado. Mi peinadito no está así, no me puse la camisa correcta, no. Está perdiendo, desenfocándose de disfrutar el momento especial. Nos pasa. ¿Qué me va a dar el Señor? Deseara que me hable, que me diga algo, quiero sentir su... Nos perdemos el momento de disfrutar su presencia. Porque Él está aquí, afuera, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él contiene a los cielos, Él contiene las galaxias, Él contiene todo, Él nos contiene a nosotros. Pero también, esa es la humildad de Dios, está en nosotros. Entonces, lo que quiero dejar claro es que cuando oramos, a veces estamos en Cristo, estamos en esa presencia, pero nos preocupamos más por pedir lo que necesitamos que aprovechar esa dulzura, ese abrazo del Padre que te quiere sanar del temor, quiere podrir los yugos de esclavitud, pero nosotros estamos enfocados. Esto quiero. Y Dios te puede estar diciendo, hijito, es muy poco lo que pedí. Yo quiero más para vos. Qué bueno es abandonarse en Dios. Qué bueno es disfrutar esos momentos. Hay una canción que dice, por un momento en tu presencia, ¿qué no daría? Disfrutar la presencia de Dios es importante. Entonces estamos más preocupados cuando estamos reunidos o cuando estamos en oración de las cosas que pueden suceder sin entender que el sencillo y poderoso hecho de estar es lo máximo. Las personas no valoran el estar. Sus ojos y sus deseos están ansiosos por lo que puede suceder. Es decir, por los sucesos y los resultados. Pero el fruto del Espíritu es paciencia. Esto no es el resultado de un alma que soporta la espera. Estamos hablando de esperar. El fruto del Espíritu es la paciencia. Y no es el resultado de un alma que está tediosamente, ya van 3 meses
¿Y cuánto más se irá a tardar Dios? ¿Y cuánto más? La gente que entendió el estar en Cristo no soporta la espera, disfruta la espera, porque sabe lo que se está produciendo en su interior. Hay una producción de carácter en los tiempos de espera. De ahí vamos a salir, que se cuide el diablo porque aquí aparecemos. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, no es un alma que soporta la espera, sino un alma que ha comprendido la importancia de estar, de esperar en Dios. Puedes esperar en alguien, pero la desilusión no va a tardar. ¿Por qué? Porque somos humanos, amados, y necesitamos amar como somos. Porque así nos ama Dios. Pero claro que no nos deja como estamos. Él nos va transformando, Él nos va cambiando. Pero nosotros necesitamos amar y necesitamos perdonar. ¿Hasta cuántas veces perdonaré? 7. Ese es tu límite. Pero Dios no tiene límites. Le dijo a Pedro, no hasta 7, hasta 70 veces 7. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo podemos manifestar el estar en Cristo si todavía no comprendemos el valor de estar? La iglesia tiene que apreciar el valor de lo que porta, el valor de lo que tiene, el valor de estar en Cristo. Cuando nuestra mente no entendió el valor de estar en Cristo, se va a distraer con los sucesos de esos momentos tan preciosos que son para disfrutar su presencia, que son para dejarnos abrazar por Él, que son para abandonarnos en Él. Oiga, qué hermoso es orar sin un esquema. Venimos a orar con un esquema. Punto primero. Punto segundo. Pero qué es hermoso decirle, oh Dios, tengo tantas cosas que ya te las entrego y aquí estoy. Quiero que me abraces. Abrázame, por favor. Tú necesitas el abrazo del Padre, yo también. ¿Y sabe qué? Un día yo estaba en las peores circunstancias, con una depresión, pero como Jeremías, recapacité y dije, mi única esperanza es el Señor. Y me puse en ese momento y no le pedí que cambie mi situación. Le dije, por favor, abrázame. Padre, abrázame. ¿Y sabe qué? Me abrazó, pero de una manera diferente. Sentí como mi alma fue levantada por una mano poderosa. Y se acabó la depresión. Se acabó la tristeza. Porque eso es lo que pasa en su presencia. Cosas suceden más allá de lo que nosotros podemos esperar. El cojo en el atrio del templo La Hermosa esperaba unas moneditas, pero Dios tenía más. Era cojo, no podía entrar al templo porque eso era la ley, que los que tenían algún defecto no podían entrar. Y él extendió su mano esperando unas monedas. Pero Dios no te da las cosas por medida. Lo de Dios no tiene límites. Te da más allá de lo que esperas, de lo que pensás que necesitas. ¿Y sabe qué? No tengo plata ni oro, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el mismo instante, el cojo dejó de ser cojo. El cojo saltó. ¿Y sabe qué? Pudo entrar. Pudo entrar al templo a adorar a Dios. Graves eran las leyes, amados,
antiguas. Por eso es que ahora no vivimos por la ley de Moisés, vivimos por la ley del Espíritu. Nosotros tenemos un gran ejemplo en la Biblia de lo que es disfrutar y no disfrutar. Y estos son dos naturalezas. La Biblia siempre nos muestra un contraste. Jesús estaba en la casa de María y de Marta. Estaban con él. Pero ¿sabe qué? Una disfrutaba su presencia. Disfrutaba lo que él estaba hablando, estaba diciendo, pero la otra no. Marta estaba afanada con muchas cosas. Y ese afán irrita, te pone de mal humor y después te quejas con Jesús y con los demás. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? ¿Sí o no? ¿Quién la mandó a afanarse tanto? Si lo importante es estar. Por la gracia de Dios se nos ha concedido estar en Cristo. La cruz ha hecho posible estar en Él. Los tiempos de espera son tiempos que nos permiten disfrutar y valorar su presencia. Son tiempos de placer y de descanso. Eso es lo que sucede cuando usted entendió el propósito de la espera. Va a descansar en Él. Va a descansar de sus propias obras. ¿Qué tengo que hacer? Descanse en Él. Y usted va a ver cómo las puertas se abren, cómo Dios da la sabiduría, cómo Dios da la salida en todo. Hay una canción de Alex Campos que me motivó para este punto, que dice: ¿para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Si hay otras cosas más urgentes, si hay otras cosas que nos sacan de esos tiempos. Pero le decimos te amo porque somos románticos y está bien. Pero el amor quiere estar con la persona que ama, ¿sí o no? ¿No es verdad? Quiere estar. Entonces, vamos al quinto punto. Firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, esto es raro. O sea, ¿quién se puede gloriar en la tribulación? Los que entienden la producción que hay en la tribulación. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Amados, de verdad, ¿en quién estás esperando? Si estás esperando en Dios, no vas a ser avergonzado. Ninguno que espera en Dios quedará avergonzado. Pasaremos tribulación, pero no avergüenza el esperar en Dios. Él es fiel. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el único camino de entrada a la gracia es por la fe. La gracia te dio todo en Cristo. Tienes todo. Lo que has pensado, lo que no has pensado, lo que deseas, todo te lo ha dado en Cristo. Por la fe, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Y la puerta de ingreso es la cruz, que nos hizo justos por el sacrificio de Cristo. El Espíritu nos va a llevar a entender la producción que hay en los tiempos de espera, en los tiempos de prueba. La prueba, la espera, es una prueba de la fe para formar nuestro carácter. La prueba entendida produce esperanza, esa esperanza que no avergüenza. Mi sexto punto y el último. El Espíritu Santo nos prepara para atravesar las estaciones de la vida.
La unción es la manifestación del amor y poder de Dios a través del Espíritu en nosotros. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué yugo hay sobre tu vida? ¿Qué cosa está sometiendo tu ser a esclavitud? Dice que en aquel tiempo el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa manifestación del amor de Dios por el Espíritu pudre aquello que no se ve, pero es más real de lo que se ve y te lleva a someterte a circunstancias que probablemente cuando las razonas dices, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué me someto a esta persona? ¿O por qué estoy así? El Espíritu Santo hace eso. Pero, ¿cuál es el principal yugo del que nos libra el Espíritu Santo? Es el yugo de esclavitud de la vieja naturaleza que nos guía a una manera de vivir, a una antigua manera de vivir, a hábitos antiguos que ya no son compatibles para tu nueva naturaleza, para tu nueva creación. Esos hábitos, esos yugos se convierten en peso y carga. Pero la unción del Espíritu es la que libera, la que pudre, la que rompe, la que establece el orden de la libertad. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces, ¿y qué es lo que nos enseña principalmente la unción? A permanecer en Cristo, a permanecer en Él, a valorar el estar en Él. Vamos a hacer una analogía de las estaciones del año con las estaciones espirituales en nuestra vida, en nuestro interior. Todos pasamos estaciones. Todas las estaciones son buenas en Cristo. Algunas personas le temen al invierno, al menos en otros países, porque son muy crudos, mucha nieve, pero sin invierno no hubiera primavera. Necesitamos entender cosas que Dios estableció en la vida práctica para entender lo espiritual. Entonces, toda estación es buena, pero también hay estaciones de espera, donde se sueltan los ídolos y muere lo viejo, dando lugar a una nueva estación de vida fructífera y en libertad. Y comenzamos con la definición de lo que son las 4 estaciones. El ciclo de floración se inicia en primavera, tiempo de renovación y fructificación en la mayoría de las plantas. Corresponde con la estación en la que inicia el calor y con él la presencia de insectos polinizadores como las abejas. Asimismo tiene su importancia el verano, que es la plenitud de la primavera. Luego del verano comienza el otoño. En esta estación maduran los últimos frutos y caen las primeras hojas. Si la primavera es tiempo de renovación y el verano de plenitud, el otoño es tiempo de maduración. Y lo podemos pasar a nuestra vida interior. Es tiempo de madurez. El otoño es tiempo de alcanzar madurez. El otoño es tiempo donde maduran los últimos frutos y caen las hojas. Comienzan a caer las hojas. ¿Y sabe qué? El otoño es el tiempo de maduración, de alcanzar madurez y de consumar el soltar. Esto nos ilustra algo que me impactó mucho. En el otoño maduran los últimos frutos, es una señal de madurez. Pero ¿sabe cuál es la verdadera señal de madurez? Es soltar.
Es cuando tú tienes agarrado algo y no lo puedes soltar, eso se convierte en un ídolo. O como los niños pequeños, que fíjese cuando agarran algo, están sus manitas. ¿Qué tienen que hacer los padres? Abrir las manitas para que suelten. Pero eso no hace Dios. Eso no hace la gente entendida en la gracia, porque eso es religión. No podemos decirte, si sueltas esto, haciendo esto, como se estila hoy, si das tanto, se va a soltar el yugo, se va. Mentira del diablo. La gracia de la cruz, por eso es gracia, es gratuita. No tenemos que dar nada y no tenemos que hacer nada. Necesitamos solamente oír atentamente para obedecer cuando Él habla en la palabra. 40 días de ayuno para que tu esposo, 40 días para que, no. Necesitamos consumar el soltar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que sueltas algo, son como esas hojas que caen y se convierten en el fruto de la próxima temporada. Cada vez que soltamos, algo poderoso sucede. Quiero ilustrar el soltar con dos naturalezas nuevamente que se encuentran en la palabra. Dice la historia y la Biblia que en Ramataim había un hombre que se llamaba Elcana, y este hombre, como se estilaba en el antiguo pacto, tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina, y esa Penina tenía 10 hijos. Y la otra se llamaba Ana. Pero dice la Biblia que Dios no le había concedido tener hijos. Y vamos a ver, esta historia es maravillosa, pero esta historia, podemos hacer una analogía de esta historia. Esta historia nos muestra 2 naturalezas. La naturaleza vieja, antigua, egoísta, débil, y la naturaleza nueva, la naturaleza que le da a Dios, que le entrega a Dios, la naturaleza que espera, la naturaleza que confía. Penina tenía 10 hijos, pero era malvada. Cada que este hombre de Dios subía a Silo, una ciudad donde adoraban a Dios en el templo, y se estilaba que el esposo dé a sus esposas y a sus hijos una porción para el sacrificio, y él le daba a Penina y a sus hijos a cada uno una porción. Y dice, y también a Ana, una porción especial porque amaba a Ana. Pero Dios, vuelve a repetir, no le había concedido tener hijos. Y yo digo, ¿de qué le sirvió a Penina tener 10 hijos? La bendición de tener 10 hijos. Y en cada embarazo esperaba 9 meses. Pero, ¿cómo esperaba esta mujer para ser tan malvada? Por cuestión de tiempo no lo leemos, pero si quiere también lo leemos. Para tener se burlaba de la rival por su condición, por su afrenta que no podía tener hijos. Yo me pregunto, dice que se burlaba, la enojaba, la entristecía, y Ana lloraba, no comía. Yo me pregunto, ¿dónde están los hijos de Penina en la Biblia? No se los conoce, no se los nombra. Las obras de esa vieja naturaleza son temporales, pero las obras del Espíritu, cuando uno espera en Dios, son eternas. Y dice que Elcana, su marido de Ana, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos?
¿Y saben qué, amado? Eso te está diciendo el Señor ahora. Porque el Cana es la representación de Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Y Cristo te está diciendo, ¿acaso no te soy yo mejor que lo que estás esperando? ¿Por qué estás triste? El rey David decía, alma, espera en Dios, porque aún le vas a alabar. ¿Y qué pasó? Le tocó a Ana esas palabras, comió, bebió y se levantó en el templo a orar. Porque en el tiempo de la espera entendió algo muy importante. Ella anhelaba y deseaba un hijo, pero Dios necesitaba un profeta. ¿Sabe por qué? En el tiempo de Josué, toda la gente era un líder tremendo. Amaba a Dios. Se murió Josué y la próxima generación, ese está en el libro de Jueces, no conocía a Dios. Entonces Dios necesitaba un profeta, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios para que ministre a esa generación, para que no se pierda. Entonces Ana, llorando, comenzó a orar y le dijo, Dios, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me concedes un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Todos los días que viva será para ti. Y el sacerdote Elí vio que se movían sus labios, pero ella no hablaba, no se oía su voz. Y todavía la tuvo por ebria. Amado, es que en los tiempos no viene una y no viene otra, pero formando carácter. Y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y ella dijo con humildad, eso sucede en los tiempos de espera. Aprendemos a responder con mansedumbre. No, Señor mío, no tengas a tu sierva por una mujer ebria. Todo lo que he hablado es de la congoja de mi corazón. Por un hijo estaba pidiendo al Señor. Y él le dijo, ve y se haga como has pedido. ¿Y sabe qué? Dice que se fue y no estuvo más triste. Amados, cuando estamos en agonía, cuando permanecemos en agonía, cuando no queremos soltar. El deseo de Ana era un ídolo y lo soltó, lo entregó. Se fue la agonía. ¿Sabe por qué? Porque murió. Murió así a su deseo y pudo resucitar. Se fue, dice, y no estuvo más triste. Lo dejó en manos de Dios. Su esposo se llegó a ella, dice, y concibió un hijo. Y cuando tocó volver al año, le dijo, subamos otra vez al templo. Y ella le dijo, no, voy a destetar al niño. Y cuando lo destete, voy a subir a entregarlo al Señor para siempre. ¿Y sabe qué? Cuando yo leía esto, me tocó mi corazón. Pero cuando entendí lo de Ana, dije, esta mujer llevó un cordero, un carnero, para adorar a Dios. Ella no lo entregó con dolor, no lo entregó como un sacrificio. Ella lo entregó con gozo, porque se lo estaba entregando a Dios. Y vamos a verlo, por favor, porque es importante. 1 Samuel 1, 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová.
Amados, esto a nosotros nos toca. ¿Qué pasa cuando estamos soltando algo que es nocivo para nuestra vida, que no nos hace bien? También lloramos. También lo hacemos como, ay, tengo que dejar esto, pero no te hace bien. No colabora con tu salud, por decir así, en algún aspecto. Entonces, deberíamos dejar lo que soltamos con gozo, con alegría. Lo estamos entregando a Dios. La consumación de soltar es señal de haber alcanzado madurez, porque los niños pequeños no sueltan nada, están agarrados, como ya vimos. Entonces, el sueño de Dios es una descendencia para él. Ana tenía un deseo y Dios necesitaba un profeta. Ana quería un hijo y Dios un profeta. Y Ana le dio a Dios lo que quería. Qué hermoso darle a Dios lo que Él quiere. Yo te pregunto, ¿qué te está pidiendo Dios en este tiempo? Soltemos. Ahora veamos la importancia del invierno, estamos acabando. Entendiendo que sin invierno no hay primavera. Las hojas caídas durante el otoño en el invierno no solo mueren, se transforman en el alimento de los nuevos brotes. El invierno tiene la función de morir para traer nueva vida al mundo. Sin invierno, la vida se consumiría a sí misma. La importancia de morir. Sin muerte no hay vida. Fíjese, sin muerte no hay resurrección. Si Cristo no murió, ninguno estuviéramos aquí hoy. Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tenemos vida porque Él murió y resucitó. Por eso es que esto no es una religión. Esto es lo máximo. Esto es maravilloso. Fíjese la vida fructífera de quienes deciden esperar los tiempos de Dios. Mire el cántico de Ana. Lo entregó al hijo. Y ella no sabía si Dios le iba a dar más hijos. Pero su corazón fue liberado de un posible ídolo. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Otra puede decir, está muy triste, lo deja a mi hijito. Ella lo entregó a Dios. Y Dios quiere una descendencia para Dios. Entrega a sus hijos a Dios. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y Él toca al pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amados, necesitamos reconocer cada día, yo no soy fuerte, soy una mujer muy débil. Mi fuerza está en Él, mi fuerza está en la nueva creación, mi fuerza está en su presencia, en su verdad. Entonces, Ana adoró al Señor al entregar a su hijo, que era lo que Dios deseaba, sin saber si iba a tener más hijos. Pero mire, Dios te va a sorprender. Dios nos sorprende.
Dios la sorprendió. Mire, 1 Samuel 2:20 al 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar de aquel que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué maravilloso es que nuestros hijos maduren en Cristo. No tener una generación de jóvenes posmodernistas, sin Dios, sin fe. Haz lo que desea tu alma, lo que bien te parezca. Qué hermoso es entregar a nuestros hijos a Dios. Entonces, amados, el mayor entendimiento del proceso de la espera es lo que se produce en nosotros en ese proceso. Romanos 8:28 al 30 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que con su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amados, no te conformes. No te conformes a estar en una mente de desánimo, de desaliento, hablar palabras negativas. No te conformes a un estilo de vida que no es el estilo de vida del reino, de fe, de gozo, de paz, de abundancia. Confórmate a la imagen del Hijo. Cuando decimos imagen, no estamos hablando de físico, porque Dios es espíritu. Estamos hablando de carácter. Que cuando abras la boca, que cuando mires a alguien, lo que salga sea la imagen del Hijo, la imagen de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el Dios de esperanza, Romanos 15:13, porque el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Él nos conquista a cada día.